De nuevo, mi nombre es Irina Vázquez, yo soy la Education USA Advisor en la Asociación Venezolano-Americana de Amistad, ABA. En Venezuela estamos ubicados Education USA en 6 centros. Tenemos uno en el CEBAM de Mérida, uno en el CEBAS de Zulia, tenemos otro en IFISA ubicado en Lechería, y tenemos 3 en Caracas, ABA, en donde me encuentro yo. Tenemos otro con nuestra compañera Saraí en el CBA de las Mercedes y otro con nuestra compañera Julie en el IFISA. Estamos tanto IFISA como ABA ubicados en Las Ruices. Por favor, recuerden apagar su micrófono al entrar a la sesión. Voy a compartir mi pantalla, por favor, confírmenme por el chat cuando la vean. También vamos a hacer todas nuestras preguntas por el chat de ser posible para poderlas responder. Si no nos da tiempo en la sesión, después tenemos el grupo de WhatsApp que está disponible para hacer sus preguntas posteriormente. ¿Ven mi pantalla? Perfecto, perfecto. Ok, si tengo esto de este lado, ¿igual la ven? Sí, perfecto. Okay. Es que a veces cuando tenemos el chat abierto no se ven la presentación completa. La persona que está, Fabiola, por favor, mutean los micrófonos. El día de hoy estoy yo sola porque mis compañeras están sin internet, entonces me toca a mí estar pendiente del chat y de los participantes, entonces agradecería mucho su apoyo en mantener sus micrófonos apagados. De igual forma, como nos está pasando a todos, estamos en el home office, así que si hay algún ruido a mi alrededor, me disculpo de una vez. Primero, les quiero presentar qué es Education USA. Para los que no nos conocen, es una red de asesorías patrocinadas por el Departamento de Estado americano que se encarga de ayudar a los estudiantes extranjeros que quieran estudiar en Estados Unidos. Estamos en más de 170 países en este momento. Como les dije, en Venezuela somos 6 centros que estamos ofreciendo en este momento todos servicios virtuales. Tenemos charlas, tenemos talleres completamente gratuitos, tenemos también un servicio de asesorías individuales o personalizadas, también grupales, dependiendo del tipo de estudio que estés buscando. Nos puedes contactar por cualquiera de nuestros correos, teléfonos o redes, y allí puedes buscar más información sobre el centro de tu preferencia. Dentro de las actividades que tenemos, viene el 19 de septiembre nuestra Feria Virtual Education USA 2020. En este caso vamos a tener, es la primera vez que se hace completamente de forma virtual, y vamos a tener 100 universidades y colleges americanos con los que ustedes van a poder hablar directamente con sus oficiales de admisión a través de su teléfono o de su computadora. Ya el registro está abierto, allí tienen el link en la parte de abajo, pueden irse registrando y simultáneamente, además de poder hablar con los oficiales de admisión, van a tener Education USA y otras organizaciones dando presentaciones en vivo. Si no se pueden conectar en vivo, por una u otra razón, también estas grabaciones van a quedar on demand para los estudiantes que quieran acceder a ellas luego del 19 de septiembre. Van a estar a partir del 20 hasta mediados de octubre, en cualquier momento. El link lo podemos pasar por el grupo, por supuesto, Nicola. Cuando culmine la sesión yo les puedo pasar el link por el grupo, pero lo tienen en la parte de abajo de la imagen. Es pequeño y casi no se ve, pero ya está. Además de esto, tenemos la semana que viene también el STEM Series. Ya está en Instagram, lo pueden ver. Tenemos lunes, martes y miércoles. Vamos a tener sesiones
con Education USA, con universidades como la Universidad de New York, NYU, Illinois Tech, Virginia Tech, la Universidad del Sur de Mississippi. Estas 4 universidades y Education USA van a estar hablando sobre programas en las áreas de STEM y ya pueden irse registrando también para ese evento. Los 2 son completamente gratuitos. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de educación superior en los Estados Unidos, particularmente en el área de medicina. Medicina es un área difícil en cualquier país que lo estudie y Estados Unidos tiene un sistema bastante particular de cómo se estudia. En su pantalla tienen este esquema. En la parte izquierda van a ver en la mayoría de las partes del mundo, ¿ok? Most of the world, ustedes hacen el secondary school, que es el bachillerato, ¿sí? Ustedes terminan su bachillerato y luego van a la escuela, a la universidad a estudiar medicina. ¿Okay? El bachelor's es la licenciatura. Entonces van a estudiar medicina usualmente por 4 años y después de que se gradúan de médicos pueden obtener especializaciones o especialidades, etcétera, ¿verdad? Eso es como en casi todos los países. Estados Unidos es diferente. Estados Unidos, el primer nivel es el bachillerato, por supuesto, te gradúas de bachillerato, pero no vas directo a estudiar medicina. Primero tienes un requisito que es un bachelor, que es una licenciatura de 4 años, preferiblemente en área de ciencias. Entonces haces primero 4 años y después de esa licenciatura es que vas a la escuela de medicina por 3 o 4 años más, dependiendo del programa. Entonces ya ahí llevamos 8 años contra los 6 regulares. Y adicionalmente tienes los estudios de posgrado o de residencia que pueden durar 3, 5 y hasta 7 años. Este esquema que ven en la pantalla es el esquema que casi siempre se van a encontrar cuando están buscando información sobre educación de medicina en los Estados Unidos. En la sesión de hoy vamos a ir mucho más allá. Estamos tratando de cubrir todos los detalles para que ustedes puedan tener realmente la imagen completa de qué involucra este estudio, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. También vamos a hablar de las residencias, para aquellos que, como la mayoría, decide estudiar medicina acá en Venezuela o en un tercer país y luego hacer la especialización en Estados Unidos. Ese proceso también lo vamos a conversar. Este es el esquema que vamos a desarrollar el día de hoy. Fíjense que la base es el mismo, Bachelor's Degree de 4 años, que es la licenciatura, luego la Escuela de Medicina 4 años más, y luego las residencias que pueden extenderse hasta 7 años. Pero tenemos, tenemos muchas otras flechas en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que trabajar con cada uno de estos pasos. Fíjense que, por ejemplo, entre el Bachelor's y la Escuela de Medicina, o entre la licenciatura y Escuela de Medicina, tenemos esto que se llama el MCAT, que es un examen que hay que presentar para entrar a la Escuela de Medicina. Entonces vamos a hablar sobre todos estos procesos. Algunas organizaciones con las que tienen que estar familiarizados para lograr estudiar medicina a cualquier nivel son estas que tenemos aquí, la LCME o el Liaison Committee on Medical Education. Trabaja para acreditar a los programas de pregrado de medicina, ¿ok? Para las escuelas de medicina. Esta es parte de la asociación, aquí está el AMC, Asociación de American Colleges. También tenemos para los médicos que se están graduando en Venezuela, los que ya son médicos en Venezuela, van a tener que pasar por la ECFMG, que se encarga de reconocer los títulos de medicina obtenidos en el exterior. El USMLE es son 3 exámenes, está dividido en 3 pasos, y algo muy importante que tengan en cuenta con el USMLE, es que no es solamente para los internacionales. Eso es algo que siempre se escucha, que solamente los médicos internacionales tienen que presentar los USMLE. No, los 3 pasos tienen que ser presentados por cualquier profesional de la medicina, incluyendo los médicos graduados dentro de universidades americanas. Ok.
¿Me escuchan? Sí, ok. El Accreditation Council para escuelas de medicina a nivel de posgrado acredita las instituciones que van a ofrecerles las residencias o los fellowships. Estos usualmente son hospitales de enseñanza, teaching hospitals, así lo llaman en Estados Unidos. Y por último, tenemos el match, the match, que se encarga de asignar las residencias. Es un sistema centralizado en el cual los médicos aplican y a través de este se les asignan el puesto de residencia o el hospital donde van a realizar sus residencias. Estos son algunos de las organizaciones, pero no son todas, hay muchas más de las que se van a encontrar. Pero estos son como los más importantes que tienen que tener siempre en cuenta. ¿Me pueden decir si a ustedes les salen unas rayas rojas sobre el texto? Porque yo las veo en mi pantalla, pero no sé si a ustedes les salen. ¿Sí? Ok, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si eso lo soluciona y les vuelvo a compartir. Laisha no escucha. Porque no tienes, déjame, alguien por favor, si le puede escribir en el texto a Laisha que no escucha, que tiene que activar su micrófono o su sonido para que le den acceso. Ahí ya se está conectando, gracias. Share screen. Ya no se ven las rayas rojas, ¿verdad? Ok, pero ya no se ven. Ahora, ya conocen la información general, las asociaciones. Ahora vamos al detalle. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en esto? Lo primero es prepararte desde el bachillerato. La mayoría de los estudiantes que estudian medicina saben que quieren estudiar medicina desde que están en bachillerato y es el momento para trabajar por ello. Las materias de ciencias. Tienen que tomar materias de ciencias y tienen que ser excelentes en las materias de ciencias. Hay opciones incluso que si sientes que tu colegio no te ofrece la mejor preparación, puedes ver preparación fuera del colegio y ver materias online y en distintas formas para mejorar tu preparación. Tienes que tener actividades y clubes relacionados a las áreas de las ciencias y de la salud. Esto es en lo posible. Si tu colegio los ofrece, perfecto. Si tu colegio no los ofrece, siempre está la oportunidad de crearlos tú mismo. Puedes unirte a asociaciones externas o puedes crearlos tú mismo. Yo ahorita estoy trabajando con un estudiante que hizo pasantías. Laisha todavía no nos escucha. Que hizo pasantías dentro de el IVIC, ¿sí? El Instituto Venezolano de Investigación. Y es un muchacho que las hizo con 15 años. Si tu colegio no te lo ofrece, puedes buscar afuera o puedes crear dentro de tu colegio algunas opciones. Si ya te graduaste y no lo tienes, tienes tiempo durante este año o 2 años en crearlas. Esto es, recuerden que es para la primera licenciatura. No estamos preparándonos directamente para la escuela de medicina, pero nos estamos preparando para una licenciatura en el área de ciencias que queremos que después nos lleve a una escuela de medicina. Deben tener un alto promedio académico en lo posible para ser competitivo en una escuela americana. Deben tener, o en lo deseable es tener algún voluntariado, clínico o no clínico, es parte del perfil holístico del estudiante, no solamente las notas, sino las otras cosas que hacen. Aquellos que tienen familiares médicos, esto es algo que se estila mucho, el physician shadowing. Esto es acompañar a un doctor. Tienen que ver si realmente lo que ustedes quieren estudiar es medicina. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida bastante particular. Entonces, una buena forma de ver qué conlleva es acompañar a algún médico en su práctica y ver si eso es lo que ustedes desean. Hacerlo en verano o bueno, en vacaciones, durante una semana, algún proceso en específico. El SAT es un examen que se utiliza para ingresar a las universidades americanas. No todas las universidades lo piden, pero en general si te lo piden, la expectativa es que sea un alto SAT.
Recuerden que esto es para la primera licenciatura y también si ustedes van a buscar una beca a este nivel de primera licenciatura, estos requisitos son sumamente importantes. Y también establecer las prioridades y los caminos posibles. ¿A qué nos referimos con las prioridades y caminos? Medicina en Venezuela es una carrera prácticamente única. En Estados Unidos tienes muchas otras opciones que no se llaman medicina. Lo mejor que les puedo decir es el ejemplo. Yo hace un par de años tuve una estudiante que quería ser médico porque ella quería encontrar la cura del cáncer. Por un tema personal, familiar, ella quería hacer investigaciones del cáncer. Pero si quería ser médico tenía que pasar por todo este proceso que ya vieron, son aproximadamente entre 12 y 14 años. Para lo que ella quería, teníamos otras opciones, como por ejemplo, biología molecular. Estudiando una de estas carreras, ella podía hacer dentro de la misma carrera una especialización en la biología del cáncer y podía dedicar su vida a investigar cura del cáncer, sin necesidad de ir todo el proceso de la medicina y todo el costo de estudiar medicina. Estoy viendo preguntas aquí sobre asociaciones en Venezuela. Hay muchas asociaciones, María Paula, muchas ONG, muchos grupos de investigación a los que te puedes unir. Ana, para profundizar en el Physician Shadowing, puede ser un tipo de certificación que te digan que tú hiciste como una especie de pasantía, pero también puede ser algo personal. Puede ser a través de una carta que te digan que asististe tantas horas a ese proceso, no es necesario. Yo voy a ir respondiendo las preguntas que pueda y las que no, las respondemos al final, pero pueden ir poniendo las preguntas. Entonces aquí tenemos algunos programas, estos son algunos, nada más hay 17, en Estados Unidos hay cientos, pero aquí les puse algunos ejemplos para que vean qué pueden estudiar aparte de medicina, o que pueden estudiar como una premedicina, ¿okay? Como una licenciatura previa. Tienes nutrición y dietéticas, administración de la salud es algo que es bastante popular, ingeniería biomédica, o solo biomedicina, también es otra licenciatura, genética, neurociencias, biología molecular, puede ser asistente de anestesiólogo, la ciencia del ejercicio, exercise science, esto es muy, muy popular en este momento en Estados Unidos, porque por acá puedes ser fisioterapeuta, puedes dedicarte al fitness, si es lo que quieres hacer, con una licenciatura o con un estudio más corto, hay muchísimas opciones que pueden utilizar. Enfermería, química y biología son las dos licenciaturas más comunes cuando se está hablando de gente que quiere estudiar medicina. ¿Okay? Son uno de los estudios más comunes porque casi siempre incluyen las materias de prerequisitos que te pide la escuela de medicina. Bioinformática, la incluí para que ustedes vean que no es solamente la medicina, también tienen otras formas de mezclarlos, por ejemplo, con la programación y la computación. Todos estos programas son programas que no existen acá en Venezuela y campos laborales que son de alta demanda en el mundo. Ok, durante la licenciatura, ya una vez que ustedes eligieron, entraron a una universidad americana en cualquiera de las carreras que hayan elegido, ya sea biología, neurociencias, lo que sea que eligieron. Durante su licenciatura tienen que trabajar en pro de lo que les va a llevar a entrar a una buena escuela de medicina. Primero, tienen que asegurarse de que están viendo las materias de prerequisitos. Usualmente son materias sobre biología, química orgánica, ciertos prerequisitos que les piden. Tienen que, de nuevo, ser partícipes de actividades y clubes relacionados al área de la ciencia y de la salud. En este caso, en las universidades americanas es bastante sencillo porque la mayoría te ofrecen muchísimas actividades extracurriculares en esta área. También tienen que mantener un alto promedio académico. Esto en este momento es súper importante porque el alto promedio académico y el MCAT, que lo vamos a hablar, son los principales requisitos de admisiones para las escuelas de medicina. Entonces, eso es lo que los va a hacer más competitivos. Investigación. Está en mayúscula porque no es algo común en Venezuela y mucho menos a nivel de bachillerato. Entonces, muchas veces no lo conocemos. Pero una persona que se vaya a dedicar a estas áreas
debe tener algún currículum dentro de la investigación. Las universidades ofrecen muchos proyectos de investigación a los que te puedes unir y generar, incluso fuera del campus, investigaciones pertinentes al área que quieras desarrollar. Esta palabra investigación en este contexto tiene dos interpretaciones. Esta que les acabo de decir, que es hacer proyectos de investigación, y también es la investigación de la escuela de medicina a la que vas a asistir o quieres asistir. Entonces tienen que ir investigando las escuelas de medicina que aceptan estudiantes internacionales, disculpen, y cuáles de esas tienen lo que ustedes quieren. Recuerden que hay muchas opciones, entonces traten de que la que vayan a elegir sea parecida a lo que ustedes quieren hacer. Pasantías clínicas y no clínicas, se explica a sí mismo, igual que el voluntariado. Recuerden que la medicina es una de las carreras que se estudia por vocación, entonces voluntariado clínico y no clínico durante tu tiempo de estudios universitarios es sumamente importante. Physician shadowing, ya lo conversamos en el área anterior, en este momento es todavía más importante, porque muchos de esos profesores o doctores con los que te estés familiarizando van a fungir como recomendadores para la escuela de medicina. En la escuela de medicina te va a pedir cartas de recomendación. Entonces, este es el momento de obtenerlas y asegurar estos recomendadores. Y por último, tenemos la preparación para el MCAT. El MCAT es el Medical College Admission Test, o el examen de admisión para escuelas de medicina o escuelas médicas. Esto es un examen estandarizado que presentan todos los estudiantes nacionales e internacionales que quieran asistir a una escuela de medicina en los Estados Unidos. Entonces, para esto necesitan prepararse. Estos estudiantes estudian para este examen meses y meses. Muchos estudiantes presentan este examen durante el último año de la carrera, pero muchos más lo presentan después de graduarse de la primera carrera, ¿okay? De la primera licenciatura o pre-med. Una vez que ya estemos listos con nuestra primera licenciatura de 4 años o ya estamos terminando nuestra licenciatura de 4 años, tenemos que hacer las aplicaciones a la escuela de medicina, preparar nuestras aplicaciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, bueno, investigar las escuelas de medicina y elegir a cuáles vamos a tener que asistir, asegurarnos cuáles son estos requisitos que esas universidades, esas escuelas particulares nos piden. Recuerden que en Estados Unidos no todas las universidades ofrecen la carrera de medicina, ¿ok? No todas tienen escuela de medicina. Menos de 60 universidades, además de ofrecer escuela de medicina, se la ofrecen a estudiantes internacionales. Muchas están solo para ciudadanos americanos. Entonces son alrededor de 120 que existen y de esas alrededor de 60 solamente nos aceptan estudiantes internacionales. Entonces recuerden que es un proceso sumamente competitivo. Por eso debemos tener el mejor desempeño académico posible, asegurarnos de que cumplimos con todos los prerequisitos, tener el mejor puntaje en el MCAT posible, incluso estudiantes lo presentan 2 o 3 veces, tener las cartas de recomendación, construir un CV académico y médico, un currículum académico y médico que sea competitivo con los otros aplicantes y cumplir con el resto de los requisitos para que pide esa escuela de medicina o esas escuelas de medicina. Como les reflejé allí, puedes empezar a hacer este proceso de aplicación durante el último año de medicina, pero la mayoría de los estudiantes lo hacen luego de graduarse. Se pueden tomar entre 1 hasta 3 años construyendo un buen perfil para esto. Esto incluye hacer, por ejemplo, el OPT. Los estudiantes internacionales tenemos algo que se llama Optional Practical Training, que les permite, después de hacer una carrera STEM, recuerden que tenemos las sesiones la semana que viene sobre los STEM, hacer unas prácticas de trabajo remuneradas de 12 a 36 meses luego de haberte graduado. Entonces muchos estudiantes con su primera licenciatura hacen el OPT, se desarrollan en el ámbito laboral, ya sea biología, biomedicina, química, lo que sea, que les permitan construir todavía un mejor currículum para después aplicar a una mejor escuela de medicina o con mejor perfil a una escuela de medicina. Esta
Ok, voy a responder esta pregunta que está haciendo aquí Víctor Rosales. ¿Una licenciatura en química en la UCB sirve? Esto es súper delicado. ¿Por qué? Porque la licenciatura previa, en general, por no decir siempre, debe ser realizada en los Estados Unidos. Casi ninguna universidad o ninguna escuela de medicina te acepta si no obtuviste tu premedicina o tu licenciatura anterior también en una universidad americana. Hay una que otra opción, pero, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la última encuesta que vi, había menos de 7 que fueron aceptados en el 2018, ¿okay? Que venían de una premedicina internacional. Entonces, en general, lo que se hace es que o estudias desde la premedicina, ya desde la primera licenciatura en Estados Unidos, o te gradúas de médico en Venezuela o en un tercer país y luego haces la medicina. Vamos a terminar primero el proceso de la escuela de medicina y después vamos a hablar sobre los que ya son médicos. Okay. También es importante el costo. El costo de una carrera normal o la primera carrera es diferente al costo de la escuela de medicina. Entonces tenemos que una carrera normal te puede salir entre $20,000 y $60,000 al año, tanto la carrera como la vida durante ese tiempo en Estados Unidos. Esto es sin ningún tipo de beca ni nada, pero para las primeras licenciaturas es más posible que encuentres becas como con un buen promedio académico y con un buen desempeño. Ahora, para la escuela de medicina el proceso es distinto. Les puse esta lámina que ven allí con algunas de las universidades. Ahí están la más económica y la más cara para estudiantes internacionales que encontramos. Hay muchas más, pero en este caso les quise poner para que vean cuál es el estándar de lo que cuesta un año de escuela de medicina. Recuerden que son 4 años y esto es solamente la escuela de medicina, no están contando con la manutención. La manutención es lo que les va a costar la vida durante esos 4 años. Entonces, esto es un costo por año, es el costo actualizado 2020-2021, este año que va a empezar ahorita. Ven que el más barato es Howard University con $48,000, el más costoso es la Universidad de Illinois con casi $100,000. Entonces, el estándar es entre $50,000 y $60,000 al año, solo en escuela de medicina. Adicionalmente a esto, tenemos que tener lo que es la manutención, y la manutención, lastimosamente, la mayoría de estas escuelas están en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, y la manutención nos puede ir en esas ciudades entre $15,000 hasta $22,000 al año, incluso $25,000. Entonces, por eso les digo, esto es un proceso, es un estudio sumamente caro. ¿Cómo hacen los americanos para estudiar en medicina en los Estados Unidos? Casi siempre lo hacen a través de préstamos. ¿Okay? Ellos trabajan los préstamos. Es bastante la manutención, Víctor, sí, es bastante la manutención. En otras ciudades puede ser más pequeña o menos. Nosotros tenemos ciudades que la manutención son $9,000 al año, pero no todas esas ciudades tienen escuela de medicina. Entonces, siempre es importante, por eso les digo, explorar qué otras carreras que no sean específicamente medicina ustedes pueden utilizar para seguir el camino que quieran. Entonces, ya vieron un poco este estándar de costo de la escuela de medicina, y como les dije, los estudiantes americanos en general lo pagan a través de préstamos. Ahora, una vez que ingresaron en la escuela de medicina, ya hicimos, recuerden, hicimos nuestra licenciatura previa, presentamos el MCAT, tuvimos toda nuestra información y nos aceptaron en la escuela de medicina. ¿Qué tengo que hacer durante mi escuela de medicina? Por supuesto, como en todo, tener un alto desempeño académico y además un alto desempeño durante las rotaciones médicas, ¿ok? O clínicas. Allá le llaman clerkship. Medicina, siendo una carrera particular, su estudio también es particular. Entonces van a tener una mezcla de estudio y práctica. Los dos primeros años son mayormente académicos, son mayormente de estudio, y los 2 últimos años son mayormente en rotaciones clínicas, ¿okay? En experiencia. Sin embargo, algo súper importante, la experiencia que se toma cuando estás en la escuela de medicina en Estados Unidos es completamente distinta a la experiencia que ustedes obtienen en la escuela de medicina acá en Venezuela. ¿Okay? Allá son mucho más delicados con el trato al paciente. Entonces,
prácticamente muchos no tratan pacientes hasta que se gradúan o hasta que están muy experimentados. Durante la escuela de medicina es el momento de explorar a qué área de la medicina te quieres dedicar. Vas a tener muchas oportunidades para ello. Tienes que cultivar buenas relaciones con tus profesores o doctores, porque ellos también te van a asegurar las recomendaciones para las residencias cuando lleguemos a ese punto. Durante la escuela de medicina puedes tomar los exámenes USMLE paso 1 y paso 2. Esto también lo puedes hacer si estás estudiando medicina acá en Venezuela, puedes tomar el Step 1 y el Step 2. El Step 2 está dividido en dos áreas, en dos exámenes, uno práctico y uno teórico, y todos estos usualmente los hacen los estudiantes mientras todavía están en la escuela de medicina. Y por último, debes ir investigando los programas de residencia para ver cuáles son los que más se adaptan a lo que tú deseas ejercer. Inscribirte en el Match, esto lo vamos a hablar ahorita, pero el Match es el programa, ya lo comenté anteriormente, el programa centralizado para generar asignaciones a las residencias de los graduados de la Escuela de Medicina a los hospitales escuela. Déjenme ponerme al día un poquito con las preguntas por aquí. ¿Existen becas para la Escuela de Medicina? La respuesta, nosotros usualmente las respuestas siempre es un depende, pero en general no. En general no existen becas para Escuela de Medicina y las ayudas que pueden existir son sumamente limitadas en cantidad. Ok, esto es lo mismo. ¿Los estudiantes internacionales aplican para los préstamos una vez que se realice? No. Algunos bancos u organizaciones tienen préstamos para estudiantes internacionales. Estos son muy contadas las que las tienen, pero casi siempre los que ofrecen a estudiantes internacionales préstamos, igual tienes que tener un cosignatario o un cofirmante que sea ciudadano americano y tenga seguro social, número de seguro social. Esto es en general. Ok, ahora, la residencia. Aquí llegamos al punto en el que te graduaste de médico en Estados Unidos o te graduaste de médico fuera de los Estados Unidos. Entonces, las residencias se buscan usualmente en el último año de tu estudio de medicina o cuando ya te graduaste en la escuela de medicina. Si te graduaste fuera de Estados Unidos o Canadá, es decir, si te graduaste de medicina en Venezuela, en Argentina o en España, vas a tener que tomar la certificación de la SFMG. Eso fue una de las que les conversé anteriormente. En este caso, toda la página web tiene la información, pero esto es lo que vas a certificar que tu estudio de medicina es válido como si lo hubieses estudiado en Estados Unidos, que tu título y tuviste todo lo que realmente tenías que hacer. Luego de esto, el proceso es igual para todo el mundo. Debes haber presentado el Step 1 y el Step 2. El Step 2, como les dije, tiene dos partes, los Clinical Skills y el Clinical Knowledge. Entonces es Clinical Skill, una parte práctica, y el Clinical Knowledge, una parte teórica. Fíjense que no he hablado del Step 3, porque el Step 3 no es necesario para aplicar a una residencia. Lo van a tener que tomar, pero pueden hacerlo antes o después de haber empezado la residencia. Cuando ya tienes todos estos requisitos, te puedes inscribir en el The Match o en The Match. Es un sistema centralizado, ahí tienen todos los requisitos que tienen que tener, por supuesto, tienen que tener toda su documentación traducida o en inglés ya, y ellos hacen un proceso de selección. Ustedes van a tener que seleccionar cuáles son los programas de residencia a los que quieren aplicar, y van a tener después unas entrevistas con esos programas para asegurarse que al final la decisión sea la más adecuada para el estudiante y para el hospital. Entonces hay algo que se llama el Match Week en marzo, que es un día en el que se hace el anuncio de todas las asignaciones de residencia el mismo día a todos los que aplicaron durante ese año. Una vez que ya los asignan, la residencia puede variar de años, entre 1 a 5 años es lo general, y el primer año es conocido como la pasantía o el internship. Incluso algunos te pueden decir que cuando tú estás todavía en el primer año de la residencia, todavía eres estudiante de medicina. Este es el año en que usualmente los estudiantes hacen el Step 3, ¿okay? El paso 3 del USMLE o el USMLE. En este año,
los estudiantes van a hacer rotaciones con distintas especialidades y pueden finalmente seleccionar realmente a qué área se quieren dedicar y todavía tienen tiempo de cambiar de opinión. Pero este es el momento en el que vas a empezar a tener realmente trato con los pacientes. Algo importante del Step 3 o del paso 3 del USMLE es que no puedes ejercer la medicina sin supervisión de otro médico hasta que no presentes el paso 3. Por eso es que muchas veces todavía son considerados estudiantes, porque el Step 3 es lo que te da ya la certificación de que tú puedes ser médico y ejercer sin supervisión de alguien que sepa más que tú. Es un poco así. Después de eso puedes montar tu propia práctica o buscar trabajo, como quieras. Entonces, ese primer año es fundamental. Luego vas a tener, el resto de los años van a depender del área en el que te estés especializando. Aquí les puse algunos vamos a ver acá, de las especialidades que puedes hacer. Por ejemplo, cirugía general es la más larga, son 5 años de cirugía general. Cuando vayan a elegir la especialización, siempre se les recomienda que hablen con personas que ya estén en la especialización y hagan research, investiguen cuánto ganan, cuántas horas se le dedican, etcétera, porque eso es súper importante. Por ejemplo, tienes la medicina de emergencia, son 3 años, anestesiología son 4 años, medicina interna son 3 años, hay muchos más. Por ejemplo, para cirujano plástico, haces 2 años de medicina general y luego 3 años o 2 años más de medicina estética. Hay distintas formas de manejarlo. Y después de que terminas tu residencia en el área que vayas a elegir, está lo que se llama el Board Certification. Estas áreas de especialidades, además del STEP, que el STEP te certifica como médico. Ahora, estas áreas de especialidades tienen como sus propias, ginecología también, tienen sus propias organizaciones que te dan como una licencia en esa especialidad. Entonces, una vez que terminas tus residencias, tienes que hacer el examen de certificación de esa especialidad para poderla ejercer y ser parte de eso. Además de eso, tienen el fellowship. El fellowship es como la última subespecialización que quieras hacer. Bueno, puedes hacer varias, pero esta también puede llevar entre 1 a 5 años. Un ejemplo puede ser si por ejemplo hiciste oftalmología como tu residencia y quieres hacer algo más subespecializado dentro de la oftalmología, eso sería un fellowship. Hay muchos, todo esto lo pueden buscar en las páginas web. Yo no soy médico, yo soy asesor educativo, entonces los detalles de cada programa es directamente con ustedes como médicos sobre qué quieran hacer, pero este es el proceso. Entonces vamos a volver aquí atrás a nuestro diagrama, le pueden tomar fotos, al diagrama con el que comenzamos, que es, recuerden, 4 años de una licenciatura. En esa licenciatura deben ver los prerequisitos, por eso es que casi siempre necesitamos una licenciatura que vaya en el área de medicina, de las ciencias, perdón. Luego tenemos la escuela de medicina, para lo que tenemos que presentar el MCAT y los otros requisitos. Durante la escuela de medicina de 4 años podemos presentar el Step 1 o el Step 2. Luego, para poder entrar a la residencia, tenemos que estar en The Match. Si somos médicos graduados en el exterior, tenemos que obtener el ECFMG Certification. Y una vez que estemos en el primer año, presentar el USMLE Step 3. Nos graduamos de nuestra residencia y podemos aplicar a los fellowships. Les recuerdo que tenemos la feria virtual. También pueden hacer estas preguntas en nuestra feria virtual en las universidades que tengan las opciones de medicina. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y, estamos listos con la presentación del día de hoy. Ahora voy a proceder a responder todas las preguntas. Pueden ir poniendo más preguntas en el chat. Voy a ponerme al día. Denme un minuto mientras reviso que haya respondido todas las que me han preguntado.
¿Se puede profundizar en el physician shadowing? Ya eso se los respondí, ¿verdad? Y si no tengo buen promedio. Ok, Kevin, si no tienes buen promedio, ¿en bachillerato o en la universidad? Si no tienes buen promedio en bachillerato, una buena forma es mejorar tu promedio acá, en la universidad en Venezuela, y graduarte de médico aquí, o ir a estudiar en una universidad americana, puede ser en un community college, que tiene una opción un poco más económica, y tener un muy buen promedio cuando te gradúes allá, para que ese sea el promedio que sea competitivo en la escuela de medicina, o un buen promedio aquí en tus estudios de medicina en Venezuela, para que seas competitivo cuando vayas a solicitar la residencia. Y si quiero ser cirujano o si todavía no sé a qué rama me quiero dedicar. Eriana, esto es si lo vas a estudiar ahorita o sea, si vas a estudiar medicina en Estados Unidos o vas a hacer solamente la residencia. Si vas a hacer la residencia, como te digo, en el primer año, ya cuando estudias medicina, deberías saber en los últimos años a qué te quieres dedicar. Si no estás estudiando medicina, si vas a entrar desde cero, tienes bastantes años antes de elegir a qué te quieres especializar, como los 4 años de la escuela de medicina. Alberto, si ya yo estudio medicina en Venezuela, ¿cómo haría? Espero habértelo respondido, Carlos Alberto. Ya pasamos a la parte de las residencias. ¿Se puede estudiar medicina forense en Estados Unidos? Sí, se puede estudiar medicina forense en Estados Unidos, es una de las subespecializaciones, y también los puedes estudiar solo como carrera, sin necesidad de ir a la escuela de medicina. Puedes estudiar criminalística, hay otras 2 carreras que en este momento no me vienen a la mente, pero que también se trabajan con medicina forense. Dan becas por tener buen promedio, dan becas por el promedio para la licenciatura previa, para el primer. Para la escuela de medicina son muy limitadas las becas. Posibilidades de obtener una beca. ¿Cómo hago para prepararme para el MCAT? Esta es una muy buena pregunta. El MCAT, hay muchos cursos de preparación online. Hay uno muy reconocido que es el de Kaplan. Ese es presencial, pero creo que ahorita me imagino que lo van a tener online. Y bueno, muchas veces la misma escuela de medicina tiene algunas formas de prepararte. ¿Cómo es el proceso de la carta de recomendación? Las cartas de recomendación, cada escuela te va a decir cuál es el formato que debes seguir, y usualmente son cartas confidenciales. Es decir, tú no vas a mandar la carta de recomendación, sino que le vas a decir a la universidad o a la escuela de medicina quién va a ser tu recomendador. Y ellos lo van a contactar a través usualmente de un email y le van a mandar el formato para que el médico o el profesor te envíe directamente la recomendación a ellos. Si no manejo bien el idioma, ¿es malo? Sí, Ariana, eso no lo coloqué como requisito, pero el requisito es inglés. Por supuesto que para hacer cualquier tipo de estudios en Estados Unidos debes manejar el inglés. El inglés lo puedes estudiar directamente en la universidad primero antes de entrar a la carrera, pero de cualquier forma, si lo estudias en Venezuela o allá, debes manejar el inglés antes de empezar la carrera o la residencia. Esa es una de las cosas, esto es importante, esa es una de las cosas que los STEPS se encargan, de saber que manejas el lenguaje técnico, así vengas de un país que no es de habla inglesa. Hay que manejar bien el idioma para poder, perfecto, Ana, si lo habías respondido, esa es la explicación, tienes que presentar el TOEFL. Una licenciatura en química, esta ya la respondí. Soy estudiante de medicina en Venezuela, puede hacer algún tipo de revalida en Estados Unidos. Tienes que terminar la carrera de medicina para ir a estudiar, para ir a hacer las residencias. La revalida de créditos es muy difícil porque, como les expliqué, es una licenciatura más la escuela de medicina. Aquí haces una sola cosa, allá haces 2. Entonces, hacer reválida es muy difícil. Si te harían alguna reválida de crédito, o allá se llama transferencia, una transferencia de crédito te la van a hacer es para la escuela, la licenciatura, la primera licenciatura, no para la escuela de medicina. ¿En las residencias hacen las especialidades? Sí. Y la ginecología, pregunta Nicola. Como les dije, hay muchísimas especialidades. Pueden buscar en las páginas web cuánto
cuánto dura la especialidad. La página de Match tiene, y la de ACMFG, ya se las voy a poner, también la tiene. También pueden ver cuánto es. Los estudiantes internacionales pueden presentar el STEP en cualquier año de la carrera, el STEP 1. Los estudiantes internacionales los pueden presentar en cualquier año de la carrera, igual que los estudiantes nacionales. Usualmente se presentan para el tercero o cuarto año. Eso es lo normal. ¿Ok? De la Escuela de Medicina presentas el paso 1 y el paso 2, cuando estás en la Escuela de Medicina allá. ¿Cómo hago para meterme en la feria virtual? Ahorita les voy a pasar el link. Giancarlos pregunta, ya como médico venezolano, ¿qué pasos debemos seguir? Por favor, avísame si ya lo vieron. Está grabado. Igual va a quedar este video en nuestro canal de YouTube. Por el grupo de WhatsApp les paso el contacto. Ya va, denme un minuto para seguir poniéndome al día. Para Health Administration, ¿es posible aplicar para alguna beca? Sí. Sí, porque esos son los estudios de pregrado, como les digo. Para el estudio de la primera carrera es posible obtener una beca académica si las universidades lo ofrecen y tú tienes el perfil. ¿Cuánto es un buen promedio en bachillerato, María Paula? Nosotros usualmente un buen promedio lo consideramos de 17 hacia arriba, pero en este nivel estamos hablando de promedios muy competitivos. Recuerden que están no solo compitiendo con otros americanos, sino no solo con otros venezolanos, sino con otros americanos y además con estudiantes internacionales de otros países como Japón, China, India, Pakistán, Reino Unido. Todos esos países también van a estudiar medicina en los Estados Unidos. Si yo estudio medicina aquí en Venezuela y me gradúo de médico cirujano, tengo que presentar lo del SFMG y hacer solamente la residencia. Exactamente, Ariana, ese es el proceso. Si yo soy especialista para realizar un fellowship, debo presentar los 3 steps. Sí, Big Lady, necesitas para hacer cualquier tipo de estudio y en este caso las residencias, recuerda que tienen un proceso de trato al paciente. Para eso tienes que presentar los steps, tienes que poder tener la licencia médica que te provee el STEP. Y de igual forma, es posible que tengas que hacer el examen de certificación o de licencia del board de tu especialidad. Y acuérdate que no solamente el examen USMLE, sino que ciertas especialidades también tienen como unos exámenes propios. Entonces es probable que tengas que presentar el examen de licencia propio de esa especialidad para poder hacer un fellowship. Serían 7 años nada más, aparte de los estudios aquí en Venezuela, dependiendo de lo que quieras hacer, porque puedes hacer 5 años de especialización, de especialidad de residencia, más hasta 7 años de fellowship. Eso depende de lo que quieras hacer. Hay fellowship de 1 año y fellowship de 5. Yo quiero estudiar en la Universidad de Kentucky, aceptan international students. Para la prelicenciatura sí aceptan estudiantes internacionales. Habría que ver si la Escuela de Medicina, primero hay que ver si la Universidad de Kentucky tiene Escuela de Medicina y después hay que revisar si la Escuela de Medicina de la Universidad de Kentucky ofrece ingreso a estudiantes internacionales. Tiene que ver mi promedio como médico en Venezuela para realizar la residencia y qué estatus migratorio se necesita. Con respecto al asilo, ¿qué pasaría? Ok, nosotros en Education USA somos asesores académicos o estudiantiles, no somos agentes consulares ni de migración. Nosotros solamente trabajamos con lo que es estudios. Entonces, la residencia es uno de los estudios que cae en una categoría particular. Entonces, tienen, por ejemplo, si van a realizar los estudios de medicina, van con una visa F1 de estudiante. Si van para la residencia, hay 2 categorías usualmente en las que pueden caer a nivel de visa. Uno es la visa J1, que es la visa de intercambio académico, o la visa HB1, que es una visa de temporal de trabajo. Entonces, esos son los 2 tipos de visa, va a depender del programa y del hospital al que vayan a hacer sus residencias. Y ya eso sí es un proceso que es directamente con los oficiales consulares y con la universidad o el hospital.
Para la carrera de enfermería, ¿cuáles serían los pasos a seguir? La carrera de enfermería sería como la primera licenciatura. Entonces tienes un proceso también, particularmente en enfermería, lo puedes estudiar tus 4 años y tienes también un proceso de licencias, de exámenes. Para las enfermerías, los enfermeros tienen que presentar ciertos exámenes para poder ejercer en el estado en el que estén. Hay 2 niveles en enfermería. Uno es los primeros 2 o 3 años y después puedes hacer 2 años más para obtener el segundo nivel de licenciatura, o de licencia, perdón. ¿Dónde se puede estudiar medicina forense en los Estados Unidos? Hay muchos programas, hay que investigar porque Estados Unidos tiene más de 4.000 instituciones de educación superior acreditadas y cada institución tiene cientos de programas, o puede tener cientos de programas, entonces hay que hacer una investigación particular. ¿Existen más oportunidades de becas relacionadas con la ingeniería biomédica? Sí, es mucho más fácil obtener una beca para un estudio de pregrado que para un estudio de escuela de medicina. Y algo súper importante en este caso, que veo que Sofía es mujer, hay un movimiento bastante interesante de inclusión de las mujeres en las áreas STEM. Cuando hablo de áreas STEM, la S es de ciencia, son en inglés por supuesto, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces son las 4 áreas STEM, con todo lo que eso conlleva. Dentro de esas áreas hay muchísimas carreras y hay muchísimas becas para estos procesos, para estas carreras. En la semana que viene, de nuevo, vamos a tener unas sesiones, 3 sesiones, donde vamos a estar hablando no solo de las carreras STEM en general, sino que vamos a estar discutiendo también unos procesos, unos programas particulares con unas universidades. Dentro de esas universidades, varias tienen ingeniería biomédica. No vamos a hacer una presentación sobre ella en particular, pero puedes hacer tus preguntas en ese momento también. Una amiga me dijo que mientras estudiaba la carrera, habían opciones de estudiar inglés en la misma universidad. Sí, las universidades ofrecen mucho su propio curso de inglés. Estoy en el 4º año de medicina actualmente. Puedo presentar el STEP 1 en caso de ser sí la respuesta, donde puedo buscar la información. Giancarlos, internet es la mejor información y también, por supuesto, puedes buscar la información en la página oficial de los STEPs. Lo puedes buscar en Google, ahí te va a salir la página de los STEPs. Y nosotros al final, yo les voy a compartir un documento a través del grupo de WhatsApp en donde tienen esta información en una especie de infografía, es un flyer. Pero le puedes buscar directamente en la página de los STEPs. Lo importante es que manejes el idioma antes de presentarlos, no solo el idioma inglés en general, sino el idioma técnico médico para poder presentar los STEPs. Ana, ¿recomienda alguna página para optar a una beca de licenciatura a estudiantes internacionales? Gracias por tu pregunta, Emilio. Esta es importante porque las becas usualmente se buscan dentro de la misma universidad. Esa es la fuente principal de becas que existen. En las universidades que vayas a aplicar o que te gusten, te metes en la parte de ayudas financieras y allí ves qué opciones de beca le ofrecen a los estudiantes internacionales. Por el proceso de ontología es parecido. Sí, Alessandra, el proceso de ontología es parecido, no lo hablamos hoy porque nos dedicamos a la medicina en particular, pero es parecido en el sentido en el que primero tienes que hacer una licenciatura y después también tienes que presentar un examen luego y después entras a la escuela de odontología, igual que veterinaria. Vas a la licenciatura y después es que vas a la escuela de veterinaria. Y lamento decirlo, pero la escuela veterinaria de odontología es todavía más cara que la escuela de medicina, en general. ¿Cómo me meto en las...? Ya voy, que se me pierden. Ajá. ¿Cómo me meto en...? Ya va. Ajá, ya va. Tengo aquí una que dice, se me pasó, ¿y Health Administration es un pregrado o es el grado? Pregrado es la carrera universitaria, posgrado son las maestrías, especializaciones y etcétera. Entonces, Health Administration las tienes en las dos. La puedes hacer como un pregrado o la puedes hacer como un posgrado si ya tienes una carrera previa. ¿Cuáles serían los costos para realizar una residencia? Juan, esa pregunta es interesante porque la residencia en general no tiene costos. Al médico residente, que está como en residencias, le pagan por hacer el posgrado.
Esto es en general, sí hay unos costos asociados que tienen que investigar, pero casi siempre hay algún tipo de remuneración. Por eso es que el tipo de visa es particular, no es F1 como los otros estudios, sino las residencias casi siempre son como J1 o como HB1, que te permiten recibir un ingreso por lo que estás estudiando o trabajando. Ajá. O sea, si yo estudio pre-med y me quiero especializar en Health Administration, eso es así. Creo que eso ya lo respondí. Espero habértelo respondido. Okay. ¿Cómo me meto en las sesiones de la semana que viene? Lo tienes en Instagram o me puedes escribir por WhatsApp directamente y te puedo enviar el link. La que maneja el WhatsApp soy yo. La licenciatura previa se hace en la misma universidad o en un college. Esta es una muy buena pregunta, Andrea. La puedes hacer en las dos. Puedes hacerlo en otra universidad porque, como te dije, muchas universidades, no todas las universidades tienen escuela de medicina. Entonces es limitado los cupos que vas a tener dentro de la universidad que ya tiene la escuela de medicina. Si lo puedes hacer en el mismo sitio, es perfecto. Pero esas escuelas son más competitivas. Existen becas para la escuela de odontología, no, Ana, en general es igual que medicina, son muy limitadas las ayudas financieras que puedes encontrar. Y también se presentan steps para odontología, no, es otro tipo de exámenes. El MCAT, ¿no? El DAT, Dental Admission Test. ¿Ustedes ofrecen algún programa para estudiar inglés médico o tienen algunas universidades que lo faciliten? Sí, hay muchas universidades que lo tienen. Hay muchos cursos online también que pueden utilizar y como te dije, sede Kaplan, hay otras organizaciones, pero en este momento solo recuerdo Kaplan, que tiene un examen, un curso de preparación para los STEPS, igual que para el MCAT. ¿Ustedes nos ayudarían con la beca? Paola, gracias por tu pregunta. Nosotros los ayudamos a identificar si ustedes tienen un perfil para beca. ¿Okay? Esto es súper importante porque sabemos que todos queremos una beca por los costos, pero es importante tener un buen promedio académico y un buen perfil holístico. Actividades extracurriculares, voluntariados. Entonces nosotros te ayudamos a identificar si cumples con el perfil y a identificar las universidades que puedan ofrecerte becas para ese perfil. Pero la beca siempre depende de la universidad que te va a recibir. El programa Fulbright es una beca y puede cubrir algún pre-med. Gracias, Miguel. El programa Fulbright sí es una beca, hay distintas categorías de programa Fulbright. El más común es el de maestría. No hay ningún programa Fulbright que cubra pregrados, sino la maestría o la investigación. Hay dos programas también que cubren investigación y no cubre área médica, a menos que sea administración de la salud, Health Administration, o algo que no involucre al paciente, pero no te cubre el área médica. ¿Puedes enviar la información de la sesión? Sí. Fulbright puede cubrir MedFull, no, ya lo respondí. Y como médico venezolano debo presentar el MCAT. No, Giancarlos, no debes presentar el MCAT, debes presentar son los STEPS y conseguir la certificación de tu título de medicina que está anteriormente. La beca sería para la licenciatura, la carrera antes del pre-med, exactamente, Alessandra. Hola, yo me gradué de high school en Estados Unidos este año y estoy en el proceso de asilo. ¿Qué posibilidades tengo de beca? Eso ya sería directamente con la universidad, como te digo. Tu proceso de asilo no tiene nada que ver con tu proceso de ingreso a la universidad o de beca. Lo único es que ibas a tener un tema de si vas a ingresar como estudiante nacional o estudiante internacional. Lo más probable es que vayas a estudiar como estudiante nacional americana, porque vas a tener un número de seguro social, y ya cuando llegues al momento de llegar a la escuela de medicina, que es después de tu licenciatura, vas a poder aplicar a los préstamos gubernamentales. Igual que para estudiar a tu pregrado, tu primera licenciatura, vas a poder aplicar a FAFSA. Pero eso es si tienes ya el estatus aprobado. En resumen, sería ECFMG y STEPS, exactamente. Y después, ¿cómo haríamos para obtener una beca de medicina o es imposible? Paola, a nosotros no nos gusta decir que nada es imposible, pero es muy, 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 muy poco probable.
¿Okay? No es porque dependa de tu perfil o no, sino porque no hay muchas becas que existan. ¿Okay? No, las escuelas de medicina en general no dan becas para los estudiantes. Entonces tienes que buscar fuentes alternativas de financiamiento, como lo son los préstamos y bueno, el bolsillo de algún familiar, etcétera. También dan charlas dedicadas a odontología. No hemos dado nunca particularmente una en odontología, sino hemos hecho estas que son general sobre el área de salud, pero podemos ver si el siguiente trimestre hacemos una sobre odontología. Todavía no la tenemos planificada, pero esta es la primera vez que se da, de hecho, la de medicina, solo medicina. Sí, voy a pasar el link de las otras charlas por WhatsApp. También tenemos un grupo de WhatsApp para esas charlas de las STEM que estamos apenas trabajando el día de hoy. Hoy se salió porque estábamos esperando hacer esta charla. ¿Los préstamos se pagarían al final de la carrera? Sí, en general los préstamos estudiantiles se empiezan a pagar casi siempre un año luego de que te gradúas. Ese es el periodo de gracia. Pero depende del banco que te las esté dando o la organización que te los esté dando. ¿Qué nivel educativo es un bachelor's degree? Eso es una licenciatura. El bachelor's degree es la licenciatura. Por ejemplo, yo me gradué en estudios internacionales acá. Yo soy licenciada en estudios internacionales. Entonces, mi equivalente en Estados Unidos es un bachelor's in international studies. Es ese mismo nivel. ¿Cómo hago para involucrarme en todas las charlas de medicina y todo eso? Eriana nos puede seguir en las redes sociales. Ese es en Instagram es nuestro mejor método de difusión, porque no solamente publicamos las charlas que hace Education USA, que soy yo, sino que las que hacen todos los centros de Education USA en Venezuela, e incluso algunas actividades de otras regiones. Como les comenté al principio, Education USA es una red de más de 450 centros y todos trabajamos con la información oficial del Departamento de Estado americano y de la educación americana. Entonces, muchas de las cosas que hacen, por ejemplo, nuestros compañeros de Education USA Colombia, o Ecuador, o Argentina, o México, te pueden servir siendo estudiante venezolano. Entonces, puedes acceder a sus charlas y también nos puedes seguir. El Instagram es, déjame volver a poner acá toda nuestra información. Estaba acá arriba, dame un minuto, mientras lo busco en nuestro super chat. También les voy a poner ya va. Aquí. Ahí tienen todas nuestras redes sociales. Aquí está mi correo, si en algún momento necesitan escribirnos. Recuerden que aparte de las charlas también tenemos asesorías individuales. .org. No, disculpen, es Education USA. Caracas.aa. Ok, ahora sí. Caracas.aba@educationusa. Y también tienen el celular. La mayoría de los que están acá deben estar en el grupo de WhatsApp, pero lo tienen acá escrito. Tenemos otras preguntas. ¿Las asesorías tienen un costo? Sí, las asesorías tienen un costo. Van a depender de qué tipo de asesoría necesiten. Tenemos asesorías individuales y tenemos asesorías grupales. Recuerden que no todos los países en el mundo funcionan igual. En Venezuela funcionamos de una forma en particular. Todavía no estoy en el grupo, José Gabriel. Ok, perfecto. Si me dan un minuto, puedo buscar el link. Igual también ahí te escribí mi número de WhatsApp. Si me escribes, te comparto el link del grupo. Es este, 335-8698. Ese es nuestro número de WhatsApp corporativo. Aquí tienen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y aquí le pueden hacer un capture a mi información de contacto. Un momento, aquí. Sí, voy a tomar un minuto para volver a compartir la pantalla y que le puedan hacer capture a algunas de las láminas. ¿Les parece?
Ok. Denme un minuto. Que voy a contar hasta 10 en cada lámina para darles tiempo que tomen fotos, así que estamos pendientes. Ok. Acá. Ajá. Compartir. Listo, ¿lo ven, verdad? Ok, ahí tienen. Este es el primero. Estoy contando hasta 10 en mi cabeza. Would you... Igualita, Tirina. Igualita. Ok. Muchas gracias a los que se necesiten retirar. Ya estamos listos. Tenemos hasta las 3 y hasta las 4:30 para estar acá. Pueden seguir haciendo preguntas por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo hago para solicitar la asesoría? Puedes escribir al correo, ahí te los puse, es caracas.abaa@educationusa.org y solicitan la información sobre la asesoría y se las van a enviar. Vamos a seguir pasando. Vamos a seguir pasando. Oh. Aquí están las organizaciones. Ok. La información para bachillerato. Las carreras adicionales. Recuerden que estas no son las únicas carreras, hay muchas otras carreras más. Siempre la recomendación es que se metan en la página web de la universidad, de las universidades, y revisen la lista de programas que ofrecen. Esta no nos interesa. Y estamos listos. Listos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Los invitamos de nuevo a todas nuestras otras actividades en Education USA Venezuela. Nos pueden contactar a través de correo o de nuestras redes sociales o el WhatsApp. Que tengan muy buen día.